sistemas dinámicos por medio de tecnologías de realidad mixta y aumentada y la utilización de dispositivos móviles como herramientas de comunicación en el apoyo de la enseñanza de las matemáticas a personas con capacidades diferentes. Le damos una bienvenida al doctor Flavio. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una aclaración. Estoy de sabático en el SNI. Por el momento no soy miembro del Sistema Nacional. Pero, yo estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a Olivia, a la doctora Laura, a Adriana en particular, que se pusieron en contacto conmigo para que yo pudiera estar el día de hoy. Y muchísimas gracias por todas las atenciones. Estoy muy contento también por otra razón. Es la primera charla presencial que doy fuera de San Luis desde que inició la pandemia. Y yo me hice la promesa de que la primera charla que diera después de la pandemia fuera del Estado, no iba a hablar solamente de cuestiones técnicas, porque la pandemia yo creo que fue algo inesperado para todos, fue algo que generó mucha incertidumbre. Yo vi en el reflejo personal, en el de mi familia, pues que había una incertidumbre muy grande, y no se diga en el caso de los estudiantes. Y en el caso de los estudiantes en particular, que realizan una carrera en matemáticas, pues siempre ha habido incertidumbre, ¿no? O sea, la gente les comienza a decir, oye, ¿para qué estudias matemáticas? ¿Y eso para qué sirve? Y en muchas ocasiones uno tiene ganas de tirar la toalla. Yo no estudié matemáticas como carrera inicial en la licenciatura, yo estudié la carrera de ingeniería electrónica, pero la otra razón por la que estoy muy contento de estar aquí es porque justo a la mitad de la carrera, en esos momentos de incertidumbre en mi vida, yo pensé aventar la toalla de la carrera de ingeniería electrónica en la UAM, y justo pensé aventar la toalla porque decía, es que no, la electrónica no es lo mío, yo quiero estudiar matemáticas. Y entonces durante ese periodo en el cual yo quería arrojar la toalla para venirme a estudiar matemáticas, pues el lugar que más frecuentaba, y aquí hay testigos, era este justamente, ¿no? O sea, llegó el momento que yo decía, es que no nací para ser ingeniero, no nací para ser electrónico, el tipo de problemas que a mí me gusta resolver, pues en electrónica, en computación, están bien padres, pero como que les falta ese toque de investigación, ese toque de profundizar un poquito más, ese toque de innovar, de ser más creativo. Y gracias a varios profesores y a varios compañeros, descubrí que ese toque que le estaba haciendo falta a mi carrera era justo la parte matemática. Afortunadamente en su momento tomé la decisión, en esos ratos de incertidumbre, de continuar y concluir la carrera de ingeniería electrónica, pero posteriormente hice una maestría en el CIMAT, en el Centro de Investigación de Matemáticas en Guanajuato, sobre el cómputo matemático. De hecho, la carrera se llama Maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales, y creo que tanto haber terminado la carrera electrónica como haber hecho esta maestría han sido de las mejores decisiones en mi contexto profesional. Y después de eso, pues elegí un doctorado en el INRE en Francia sobre informática, pero prácticamente es una informática que, como muchas de las facultades en Europa, está fuertemente ligada de la matemática. De hecho, la escuela doctoral donde yo estaba era la escuela de automatización, matemáticas e ingeniería, ¿no? Y pues mi trabajo, aunque de ingeniero, pues es un trabajo que sin el aprendizaje de las matemáticas no se puede llevar a cabo, definitivamente, y que buena parte de la matemática pues la adquirí a personas que salieron, y algunas de ellas que están todavía en esta escuela, ¿no? Entonces eso también me pone muy contento de estar aquí. Y la tercera parte que me pone pues, también bastante feliz es platicarles un poquito del tipo de cosas que estoy trabajando actualmente, pero no solamente les voy a trabajar de lo que estoy haciendo en este momento, sino también pues, les quiero platicar de todo el viaje que me ha llevado hasta aquí. Entonces hoy vamos a hablar de viajes, ¿no? Mi publicista, mi esposa, me dijo, oye, ya sé de qué vas a hablar, ¿por qué le pusiste ese título tan raro, ¿no? Escritores suaves para registro de imágenes por bloques en estereoscopía. ¿Alguien le dice algo a este título? ¿No? Yo creí que era de los físicos. ¿Dónde? Creí que era de los En físicos. imágenes, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien. Ustedes no tienen el problema, ¿no?, de estar en una carrera porque no llevan matemáticas, ¿no? Pero sabían que la principal pregunta que se hace todo el mundo para elegir una carrera es
lleva muchas matemáticas, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones cuando eligen otra carrera, pues la eligen porque lleva poquitas matemáticas, porque no saben para qué sirven las matemáticas, porque nadie les sirve para qué es, o incluso llegan a decir, es que yo no nací con el don para entender las matemáticas, o simplemente pues eso no es para mí. Entonces si están aquí, ustedes seguro no tienen ese problema, ¿sale? Probablemente tienen el problema inverso, ¿no? La gente les va a decir, oye, ¿por qué hacen matemáticas? Oye, ¿sí sirve de algo? Oye, pues las matemáticas de la tiendita son sumas y restas, cosas más básicas, y lo que tú estás viendo así como que está medio exageradillo por ahí. Y entonces el hacer ciencia básica, el hacer cosas que no tienen una utilidad directa, pues luego también desconcierta. Yo creo que ustedes ya sienten que están más de ese lado, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No? Muy bien. Bien. Hay algunos que quieren estudiar filosofía porque no ven matemáticas, pero nada más dejan decirles que Marx, en sus ratos libres, cuando quería distraerse de los problemas del mundo, se dedicaba a estudiar cálculo, ¿no? Y hay un libro que trata acerca de eso. ¿Ok? Pero bueno, no es de eso de lo que les quiero hablar el día de hoy. De lo que les quiero hablar es algunos de los problemas en el mundo que puede resolver un matemático y que las empresas no saben que el matemático les puede hacer. ¿Sale? Espero que todos sean mayores de edad. Las imágenes que van a ver son impactantes. ¿Están listos para el viaje? ¿Sí? El viaje va a ser en auto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Ya no están seguros? ¿Listos? Estas cosas ocurren todos los días. Atropellamientos, accidentes vehiculares. ¿Sí? ¿Quiénes intentan resolver este tipo de problemas? Díganme una profesión, rapidísimo, de alguien que busque soluciones a este tipo de problemas. Ingeniero de Machine Learning. Un ingeniero de Machine Learning. ¿Por qué? Exactamente por los automóviles autónomos. Por los vehículos autónomos, ¿no? Ese probablemente no era un vehículo autónomo. Ese probablemente no era un vehículo autónomo, ¿no? Es una persona que llevaba una cámara al frente en el parabrisas de su auto, ¿sí? Otra profesión de alguien que quiera buscar soluciones a este tipo de problemas. Las compañías automotrices, ¿no? Las compañías actualmente están poniendo sensores, una gran cantidad de sensores, cámaras, radares, etcétera, para detectar este tipo de problemas. Platicando con varios expertos en la industria automotriz, difícilmente hubieran podido prevenir ese accidente, ¿no? ¿Qué más? Gente de planeación urbana, ¿no? Gente de sistemas de vigilancia, probablemente se les vengan nombres de muchas ingenierías, ¿no? Probablemente se les vengan hasta nombres legales, ¿no? Oye, no, hasta un abogado podría aparecer aquí que podría proponer soluciones a este tipo de problemas, ¿no? ¿Sale? Pero muy probablemente, digo, aparte de ustedes, si yo salgo de este auditorio y me voy ahí a las calles a preguntarle, oye, ¿qué profesionista crees que pudiera dar una solución a este tipo de problemas? Según el último nombre que se les vendría a la mente es el de un matemático, ¿no? Déjenme continuar. ¿Sale? Bien. Resulta que a lo largo de mi trayectoria profesional yo me he involucrado con muchas personas que me han enseñado a matematizar, a modelar matemáticamente la percepción, ¿sí? Hoy les voy a platicar sobre todo de la percepción visual, pero en el taller de realidad aumentada vamos a hablar de otro tipo de percepciones, como la percepción áptica, la táctil, incluso la auditiva y la del equilibrio. Pero hoy vamos a concentrarnos en la percepción visual. Estas son fotografías de un edificio, no recuerdo cuál es el nombre, es un teatro importante en Mérida. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre del teatro? Pero son fotografías del mismo teatro, tomadas unas de día, otras con teatro iluminado, otras de noche, etc. Y las personas, el ser humano puede reconocer perfectamente que se trata del mismo edificio, no importa que esté la fotografía tomada desde diferentes perspectivas, ¿no? A lo mejor les va a costar trabajo al principio identificar cosas, pero al final van a concluir de, no, sí es el mismo lugar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hace la vista humana? ¿Qué hace el cerebro humano? ¿Qué hace todo el conjunto de la percepción visual humana para poder reconocer que se trata del mismo sitio, ¿no? Esa es la primera pregunta, no me tienen que responder ahorita. Es una pregunta abierta durante varias décadas, pero lo que sí es, déjenme decirles que si ahorita intentan responder a esa pregunta, de en qué nos fijamos para determinar que eso es el mismo edificio y que el cerebro es tan brillante que puede reconocerlo de día, de noche,
de lejos, de cerca, de perspectiva oblicua, de frente, etc. ¿Cómo le digo a una computadora, cómo le digo a un programa que pueda reconocerlo? ¿No? Que pueda reconocer que se trata del mismo edificio. Ese es un problema que se llama el problema de reconocimiento visual. Que se localice, por ejemplo, aquí yo puedo decir que estoy en una esquina, en una determinada posición observando el edificio, pero acá puedo ver que estoy de frente. ¿Sale? ¿Cómo le puedo decir a una computadora que la diferencia entre las posiciones de las cuales se tomaron esas dos fotografías, ¿sí?, siguió un movimiento que tiene que ver con rotaciones de relaciones y que a lo mejor avanzó una distancia, e incluso cómo puedo medir cosas, ¿no? Ese es el tipo de problemas con los que yo trabajo. Reconocer cosas, localizarme basado en las cosas que observo, ¿de acuerdo? E incluso también diferenciar cosas, porque hay quien me va a pasar imágenes que no corresponden a esto porque se parecen, y que yo voy a tratar de decirle, oye, ¿no? ¿Qué crees que no es, no? ¿Sale? Ven más o menos el tipo de problemas que yo trabajo, ¿sí? Y todo eso tiene un chorro de matemáticas atrás. ¿Ok? ¿Son fanáticos de Star Wars? ¿Quiénes son fanáticos de Star Wars? Por levantar la mano. Bien poquitos, en serio. Eso se acabó. ¿Ya se acabó? Ok, vamos a ver qué tan fanáticos son. ¿Esta escena de qué película es? Entonces no son tan fanáticos de Star Wars. Antes de que George Lucas filmara Star Wars, hizo una película que se llama THX 1138. Y esa película es fascinante porque prácticamente toda la película es así. Son personajes vestidos de blanco, donde únicamente lo que se distingue es la cara, las manos, etc. Pero todo el escenario es blanco, ¿no? ¿Cómo se sentiría vivir en un lugar que es completamente blanco? ¿Cuál sería su primera sensación? Todos vestidos de blanco, un lugar blanco. ¿Ansiedad? Sí. Okay. El punto es que ciertamente ves esta película y te provoca ansiedad. ¿Sale? En esta película no hay referencias visuales. El ser humano se localiza basado en lo que observa. ¿Sí? Es la primera vez que yo entro a esta aula, pero la siguiente vez que yo vea una fotografía de esta aula voy a buscar ciertos puntos que en este momento reconozco, que a mi cerebro almacenó en la memoria, y que me voy a fijar en la siguiente ocasión, ¿no? Y si hay otro auditorio parecido, probablemente me voy a fijar en las diferencias entre ese y el otro para poderlos distinguir. Ese es el tipo de cosas en las que yo también trabajo, ¿sí? Probablemente ustedes, cuando les mencionan lo que es una cámara, ustedes entienden por una cámara un aparato electrónico que toma fotografías, ¿sí? Sin embargo, para los fines de esta charla, voy a definir una cámara como una transformación proyectiva entre el mundo y las imágenes. Y esas transformaciones, en el caso de las transformaciones lineales, están dadas por una proyección entre objetos en R3 y R2. ¿De acuerdo? Esta es la representación más común, se le conoce con el nombre de la representación del pinhole. Esa cajita que antes usaban y le ponían un orificio para tomar fotos, tiene exactamente este modelo matemático, y es el que han usado los renacentistas desde el principio para utilizar proyectividad. Otra vez. Pobrecito ahí. Está muy sencillo. Sí. ¿De qué lado? Yo no estoy seguro de que la... Si no se lo puedo conectar a esta computadora, está perfecto.
¿Sí? Sale. Entonces, básicamente, para mí una cámara no es otra cosa más que una transformación. Bueno, voy a observar puntos en R3, los voy a mapear a R2, y con la información que yo estoy observando en R2, voy a tratar de inferir cosas de lo que está en el universo tridimensional. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entre esas cosas, hay muchas cosas que van a cambiar, ¿sí? Algunas de ellas van a cambiar porque, por ejemplo, yo desplazo la cámara en el escenario, y entonces, puntos que yo observaba, por ejemplo, en la cámara en este momento, cuando la muevo, se van a ver en otra posición en la segunda imagen, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales las cosas cambian, ¿sí? Pero incluso, aunque ustedes estuvieran completamente rígidos, si yo desplazo la cámara, los puntos de referencia importantes, aquellos en los que me voy a fijar, ¿sí? Esto funciona para cualquier caso, menos para la película esta de George Lucas, donde todo era blanco, ¿sale? ¿Sí? Yo me tengo que fijar en cosas que son importantes, ¿no? Cosas que se distinguen de los demás puntos, en esas me tengo que fijar para seguirlas entre una imagen y la otra cuando la cámara se mueve. Esos puntos de los que les estoy hablando se llaman puntos de interés. Y lo que rodea un punto de interés se llama región de interés. Entonces, básicamente lo que yo voy a aprender a detectar cuando me quiero localizar en un entorno es, observo puntos de interés, ¿no? Para mí una pared completamente lisa de un color como la pared que se encuentra aquí no me va a ser útil, ¿sale? Porque voy a encontrar muchas regiones que se parecen, pero sin embargo a lo mejor las esquinas de esa silla, las puertas, algunos contornos, etcétera, sí van a resultar para mí puntos de interés, porque van a ser específicos, se van a distinguir de los demás y me van a permitir a mí localizarme, ¿sí? Y poder incluso medir cosas a través de las imágenes que observo. ¿Ok? Creo que es el primer más bien. Entonces, déjenme continuar platicando la historia. Lo malo cuando uno trabaja con procesamiento de imágenes es que si no tiene imágenes, falta lo importante, falta la carnita de la charla. Pero déjenme continuar. ¿En qué estoy trabajando yo? Estoy trabajando en realidad aumentada, que por cierto es el tópico principal del taller que se va a impartir martes, miércoles y jueves. Y la otra cosa en la que estoy trabajando actualmente es en sensores para vehículos autónomos, ¿sí? Ya habrán escuchado los vehículos autónomos, automóviles que se conducen solos. A mí no me interesan en particular los vehículos autónomos per se, sino los sensores que le pudieran ser útiles a estos vehículos. Y aunque no sean autónomos, incluso también a los vehículos con manejo asistido, que le llaman, ¿no? El assisted driving. Comentaba que una de las razones por las cuales estoy trabajando en esto es porque queremos prevenir este tipo de accidentes. Muchos de los vehículos actualmente, sobre todo los vehículos de alta gama, ya tienen una gran cantidad de sensores que les permiten prevenir accidentes, por ejemplo, por colisión. A muchos vehículos les ponen un sonar al frente, que funciona más o menos como el de los murciélagos, que lanza una señal de ultrasonido, la señal choca con algo y rebota, y miden el tiempo de ida y vuelta, le llaman tiempo de vuelo, y eso les permite saber si hay una persona o un vehículo a una determinada distancia, y entonces el vehículo puede tomar una decisión incluso cuando el conductor viene distraído, ¿no? Imaginen que la persona de repente comienza a ver el teléfono o a sacar el CD o lo que sea, se distrae, se le atraviesa una persona, entonces si el sonar detecta que hay una persona que puede atropellar a la velocidad que ve en ese momento, en automático y sin preguntarle al conductor, puede tomar la decisión de frenar, ¿sale? Solo los vehículos de alta gama tienen ese tipo de sensores. El problema del sonar es que no está muy bien definido, o sea, detecta grandes blobs, como nosotros llamamos en el argot de los sensores, detecta grandes blobs, pero no detecta cosas muy finas, ¿no? Y ese blob puede ser cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser otro auto, puede ser un ciclista, puede ser un perro, puede ser un obstáculo fijo, lo que sea, y entonces se necesita mayor detalle visual. Este detalle visual se puede adquirir a través de diferentes tipos de sensores.
Hoy en día ya muchos vehículos tienen cámaras digitales. La más común es la cámara de reversa o las cámaras laterales, ¿sí? Pero en particular los vehículos autónomos están confiando muchísimo en un sensor muy especial que se conoce con el nombre de LiDAR. ¿Alguien ha visto circular los vehículos de Google en las calles? ¿Sí? ¿Qué notan de los vehículos de Google que tienen en particular? Tiene una torre en la parte de arriba, ¿sale? ¿Y alguien sabe para qué sirve esa torre? ¿No? ¿Ni idea? ¿Mande? El láser. Es un láser, exactamente. ¿Sí? ¿Sabes para qué sirve? Genera una nube de puntos del entorno y luego proyecta la imagen. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Saben cuánto cuesta esa torre aproximadamente? ¿No? Las más baratas están alrededor de $500,000. Las más caras llegan a costar hasta $3.5 millones de pesos, ¿no? Así, aprox. Entonces, está padrísimo, porque si quieren tener un dispositivo que les permita reconstruir en tiempo real, tridimensionalmente, el entorno alrededor de su vehículo, se compran uno de esos y se lo ponen a su Suro de hace 20 años, ¿no? ¿Sí? Y entonces le ponen un sensor de $500,000, ¿no? Entonces, no sé si con esta descripción del costo ya se habrán dado cuenta cuál es uno de los impedimentos para tener vehículos autónomos seguros actualmente en las calles, ¿no? Este sensor LiDAR, su nombre proviene de Light Radar, ¿no? Es la contracción de Light Radar, radar de luz, y funciona de una forma muy parecida a como funcionaba el sensor Kinect, de la consola de la Xbox. El Kinect básicamente tenía 3 orificios. Si alguien tuvo un Kinect, tenía 3 orificios. Uno de ellos era una cámara web. La gente pensaba que los otros 2 eran cámaras. En realidad no. Uno de ellos era un proyector como estos, pero en infrarrojo, ¿no? Lanzaba una nube de puntos en infrarrojo. Y el tercero era una cámara infrarroja. Básicamente, una nube de puntos que lanzaba el Kinect, lo que lanzaba era un patrón de puntos, más o menos. Lo que hacía era que si ocurría algo, pasaba algo al frente, estos puntos se deformaban. Y si yo soy capaz de medir las deformaciones, matemáticamente puedo encontrar la forma del objeto que está enfrente y la distancia a la que se encuentra. Entonces el Kinect funcionaba más o menos así, ¿no? O sea, tenía un proyector de un patrón de puntos infrarrojos, le ponía algún objeto enfrente, estos puntos se deformaban, yo medía esas deformaciones y entonces podía inferir cómo era la forma tridimensional de lo que estaba al frente, ¿no? Con la cámara infrarroja que adquiría la imagen. ¿Okay? El LiDAR funciona más o menos así. Es un láser en el espectro infrarrojo, ¿sí? Lanza un chorro de puntitos alrededor. De hecho, lanza un solo puntito, pero este espejo rotatorio lo que hace es que va avanzando pulsaciones alrededor. Y entonces, si ustedes tuvieran una cámara infrarroja y tomaran una fotografía, lo que verían son centenas de miles de puntitos alrededor. Y dependiendo cómo están esos puntitos colocados entre sí y las deformaciones que se miden a través de la cámara, es que podemos saber a qué distancia se encuentra todo lo que está alrededor. Entonces, básicamente eso es lo que hace la torreta esa que tienen los carros de Google, ¿sí? Y que tienen esta torre giratoria, que no es otra cosa más que un espejo que está dando vueltas rápidamente. Y entonces hay un montón de puntitos alrededor, se toma una fotografía infrarroja, después de haber lanzado las pulsaciones, ¿sí? Y prácticamente en tiempo real se tiene que hacer la reconstrucción tridimensional de lo que está alrededor, ¿ok? Entonces ahora ya entienden por qué la chunche esta es bastante cara, bastante costosa. El problema es que en 2016, en la revista IEEE Spectrum, un joven que estaba haciendo el doctorado descubre que este sensor es bien fácil de hackear. Porque dicen, a ver, ¿qué tal si yo de repente traigo mi propio proyector, lanzo mi propia nube de puntitos, ¿no? Y yo le hago creer a la cámara infrarroja que lo que está viendo no es lo que está en el entorno, sino otra cosa. Dicen, esto se hackea súper fácil, ¡pum! ¿No? Y entonces ahí le dio bastante miedito a todas las empresas que están trabajando para hacer vehículos autónomos, porque dijeron, a ver, es caro y además es inseguro, hay que movernos hacia otra dirección. Y a partir del 2016, las principales compañías que están trabajando con vehículos autónomos se están desplazando en la dirección de sustituir el LiDAR por información estrictamente óptica.
es decir, solamente cámaras digitales de muy alta velocidad, ¿sí? Que son las que van a estar adquiriendo la información del mundo. Bueno, tenía una fotografía de un vehículo que se llama Berta. ¿A quién creen que pertenece Berta? ¿A qué compañía? No. De hecho, esta Berta está entre las 100 mujeres más importantes del siglo XX. Berta Benz, ¿no? Entonces, Mercedes-Benz tiene un vehículo autónomo que se llama Berta y es el primer vehículo autónomo que no tiene otro tipo de sensores más que cámaras ópticas, estrictamente ópticas, es decir, en el espectro de luz visible. Y lo más importante con lo que yo estoy trabajando actualmente es con lo que se denomina un par estéreo, ¿no? Un par estéreo básicamente son dos cámaras que están perfectamente calibradas, es decir, están correctamente alineadas la una con respecto a la otra, se conoce bien la distancia que hay entre las dos cámaras, se pone lo más alejado en el parabrisas, porque matemáticamente se puede demostrar que entre la línea de base, es decir, la separación entre las cámaras sea lo más grande posible, la precisión de la reconstrucción de lo que observa es mayor, ¿no? ¿Ok? Lo vamos a ver en la pantalla. Déjenme contarles más sobre esta historia de los vehículos autónomos. ¿Sabían, por ejemplo, que ya hay países que tienen regulaciones para que circulen vehículos autónomos? Alemania, sí, Alemania. De hecho, los más importantes progresos en la materia vienen de Alemania y uno de ellos es por Raúl Rojas, que es un mexicano que trabaja en la Universidad Libre de Berlín. Otro vehículo, este vehículo de Mercedes-Benz, hay un investigador muy importante que se llama Uwe Franke, que él está trabajando con vehículos autónomos y él es uno de los responsables del proyecto Berta. Y Sebastian Thrun, que fue el primer científico que logró hacer un vehículo autónomo que en el DARPA Challenge, sin ningún incidente, llegó del punto A al punto B, ¿no? Que es una competencia que organiza el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para esta historia de los vehículos autónomos. Ya, ahora sí ya tenemos las imágenes. Muy bien, entonces, básicamente lo que es un par estéreo. Son dos cámaras que están separadas. Generalmente se procura que las cámaras sean idénticas, pero idénticas en fabricación no significa que sean necesariamente idénticas en su adquisición. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso, ¿no? Si estas cámaras están desplazadas, pueden estar observando la misma escena, pero hay una transformación matemática que me permite reconocer cosas que yo observo en una imagen en la otra, ¿no? Podemos pasar al siguiente, por favor. ¿Sí? Y esto ya se viene estudiando desde el 2001 por un investigador de la Universidad de Oxford, Andrew Zisserman, que encontró invariantes a imágenes, los objetos, de tal forma que él puede, por ejemplo, inferir, si tú observas una nube de puntos de un objeto y de repente desplazas la cámara y observas el mismo objeto desde otra nube de puntos, ¿sí? Hay algunas transformaciones ahí que son invariantes, que puedes localizar, y entonces si te llega un nuevo punto de la imagen y dices, a ver, este punto pertenece a esta imagen, nada más que no lo marcamos la primera vez, puede inferir dónde está en la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de transformaciones que me asocian diferentes perspectivas de una misma escena rígida se conocen con el nombre de matrices fundamentales, ¿de acuerdo? Y estas las vamos a ver, por cierto, en el curso de realidad aumentada. Entonces, los puntos de interés, ¿eso lo debería hacer? Esos son puntos de interés. Ahí, por ejemplo, él utilizó las esquinas del objeto. Es un objeto muy poliédrico. En la vida real no siempre tenemos poliedros. Cuando hay poliedros nos encantan las esquinas, los bordes, las formas geométricas comunes como elipses, círculos, las cónicas, digamos, son de las favoritas. Pero cuando sales al mundo real, de repente te encuentras con pósters, con árboles, etc. Y entonces tus puntos de interés ya se vuelven un poquito más complejos. Pues son distintos a los invariantes.
Puedes construir invariantes con cualquier familia de puntos, ¿no? Pero si tienes puntos que son coplanares o que pertenecen a objetos poliédricos, los prefieres sobre los otros, porque tienen propiedades bien reconocidas, ¿no? ¿Sí? Los invariantes van a depender de la transformación matemática que yo escoja. Los invariantes van a depender de propiedades de la cámara y de los movimientos que tú realices con ella, ¿sí? Los que van a sufrir el efecto de esas transformaciones invariantes son los objetos que observas, ¿sí? Y esas invariantes están clasificadas por un autor que se llama Hoffman, que dice, por ejemplo, que muchas de estas invariantes perceptuales están asociadas también a grupos de Lie. Algunos de estos grupos de Lie corresponden a invariantes de forma, a invariantes de localización en el campo visual, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, traslaciones, rotaciones pseudo-euclidianas, que les llaman, ¿no? Que son aquellas que corresponden a transformaciones asociadas a cónicas. Algunos grupos de dilataciones. Todas estas son invariantes estáticas, es decir, si tú tienes un objeto rígido y realizas una de estas transformaciones, las puedes localizar y están asociadas a un grupo de Lie. Pero hay otras que son todavía más interesantes, que son las de movimiento, ¿no? Si tú estás en tu vehículo, tomas una fotografía de algo, obtienes sus puntos de interés y tu vehículo continúa desplazándose, entonces ya puedes tener invariantes que están asociadas al tiempo, ¿sí? Y entonces puedes determinar, por ejemplo, si tu automóvil se va desplazando en línea recta y tú ya obtuviste ciertos puntos de interés, puedes inferir cómo vas a observar esos puntos en las imágenes siguientes si es que tu movimiento continúa en la misma trayectoria, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ya se dan cuenta que sí hay un montón de matemática ahí detrás, ¿no? Listo, gracias. Yo trabajo con el registro de imágenes, ¿sí? Y hay dos tipos de registro. Uno de ellos es el registro global, es decir, utilizas toda la información de toda la imagen para poder ver cómo se desplazó en la siguiente imagen. Aquí podemos observar que tenemos una imagen de un graffiti que se encuentra en una pared. Aquí podemos ver que desplazando la cámara tomamos una fotografía del mismo graffiti, pero desde otro punto de vista. Y lo que queremos saber es cuál fue el movimiento que hizo la cámara. Quiero inferir a partir de las imágenes observadas cuál es el movimiento que hizo la cámara para llevar de esta imagen a esta otra, ¿no? Entonces, en una ocasión se tomó la fotografía desde un punto de vista, tomó una segunda fotografía desde otro punto de vista, ¿sí? Y únicamente observando las imágenes yo quiero recuperar varias cosas. La posición original de la cámara, la posición de la cámara en la segunda adquisición, y si es posible también me gustaría poder medir cosas del graffiti, únicamente basado en lo que estoy observando, ¿sí? Lo primero se le conoce con el nombre de problema de localización visual, lo segundo se le conoce con el nombre de problema de fotogrametría, medir cosas a partir de las imágenes. ¿Ok? Entonces, este es un trabajo que conduje todavía cuando estaba en CIMAT, con un estudiante de maestría, Carlos, y un colega, Fernando Gómez, en el cual lo que nosotros hacíamos era registro de imágenes, es decir, hacer esta inferencia de toda esa información que les acabo de decir, únicamente basado en la información visual, porque cuando tú sobrepones una imagen sobre la otra y calculas el histograma de las intensidades píxel a píxel, si los objetos no están correctamente alineados, lo que vas a ver es el histograma, que se le llama el histograma de intensidades, el histograma de intensidades comunes, lo vas a ver desordenado, ¿no? Cuando las cosas no están perfectamente alineadas, ¿sí? Cuando pones una imagen encima de otra y no están bien, se ve como medio borrosón, ¿no? Entonces, si ustedes calculan esos histogramas de las intensidades conjuntas, lo que van a ver es mucho desorden. Si ustedes comienzan a mover una imagen para que se le parezca a la otra, entonces eso les va a permitir encontrar perfectamente la transformación que te lleva la una a la otra. Y cuando logran esa alineación perfecta, la entropía se disminuye. Entonces, este tipo de registro lo hicimos basados en una métrica de entropía, más que métrica, una medida de semejanza entrópica, y entonces podemos ver justamente que cuando la alineación no es correcta hay mucho desorden, pero cuando vas ordenando, entonces eso te conduce a la transformación correcta. ¿Okay? Bien, esto consiste, la siguiente, eso que les mostré es el registro global de imágenes, y esos métodos son muy eficientes cuando tienes transformaciones rígidas y tienes toda la información simultáneamente.
Pero, por ejemplo, el hacer el registro correcto de esas imágenes que les acabo de mostrar, que suelen tener una resolución de 640 por 480, suele tardar varios minutos. Eso no sirve para vehículos autónomos, ¿no? Entonces, el registro global generalmente no se emplea en cuestiones de tiempo real, sino se emplea algo que se denomina el registro local. Y ahorita voy a explicar qué es. Bueno, cuando no teníamos imágenes, todo lo que les platicaba, todos los sensores que tienen los vehículos autónomos. Les mencionaba aquí el caso del LiDAR. Estos automóviles suelen tener muchísimas cámaras por todos lados, suelen tener radares, que es lo que les comentaba del ultrasonido. Y el problema luego es que tiene tantos sensores la cosa que, y cada sensor tiene características diferentes, ¿no? Algunos son extremadamente rápidos, como el caso del radar ultrasónico, otros son extremadamente precisos, como el caso del LiDAR, salvo por este hackeo que tuvo, no niego que es preciso. Cada uno de ellos tiene sus propias virtudes y defectos, no hay ninguno que sea 100% confiable, que después que todos los sensores adquieren información, tienen que mandar esa información a una computadora y la computadora tiene que sacar las mejores deducciones, lo que se le llama la fusión de datos, ¿sí? Para decir, a ver, lo que tú estás viendo alrededor, lo que hay alrededor de tu vehículo es todo esto, ¿no? Entonces, generalmente estos automóviles, si se dan cuenta, son computadoras como de 1 tonelada. Nada más el equipo de cómputo es un montón de máquinas, un clúster literalmente que va a bordo del auto, y que se encarga de adquirir todo lo que proviene de los sensores, hacer estadística, porque utilizan robótica probabilista, para decir, a ver, este sensor me dijo tal cosa y tiene cierta confiabilidad. Ese sensor es más confiable, pero es más lento. Entonces probablemente lo que me dijo tiene mucha confianza, pero ya pasó un ratito de que me lo dijo. Y entonces tengo que hacer la fusión de toda esta información, ¿no? Gracias. Estos son los principales investigadores que tienen trabajos relacionados con vehículos autónomos actualmente. Todos coinciden en que han trabajado en algún momento en Alemania. Uwe Franke, y el automóvil que se encuentra detrás es un Mercedes-Benz, ese es Bertha, ¿sí? Que les comentaba que es el primer vehículo autónomo basado únicamente en cámaras digitales, el doctor Raúl Rojas, y les mencioné hace otros nombres que fue ahorita, Sebastián Trull, ¿no? ¿El nombre de Berta tiene que ver con el modelo Bert? Tiene que ver con Bertha Benz, la esposa del fundador de la Mercedes. Tiene que ver con los transportes. No, yo creo que no. Muy bien. Más bien creo que al revés, a lo mejor se inspiran en eso. Si ustedes buscan, la gente cuando le dices, oye, me interesa trabajar con vehículos autónomos, ¿dónde puedo investigar? Generalmente los artículos más referenciados que tienen que ver con vehículos autónomos son artículos que se ven así. La gente espera encontrar artículos de ingeniería y con un montón de cables y diagramas, etc. Pero lo más interesante que hay en vehículos autónomos tiene más o menos esa cara, ¿sí? Básicamente este es uno de los artículos más referenciados, uno de los autores es Sebastián Trull, y esta apareció en el año 2000, creo que unos meses antes de que ganara el DARPA Challenge, en el cual, pues si pueden observar, si se alcanza a observar, lo que se ve principalmente es probabilidad, ¿no? Y es que Sebastián Trull, entre otros, Andrew Davidson, por ejemplo, son los padres de la robótica probabilista. Antes pensaban que la percepción robótica tenía que ser algo completamente determinista, y ellos dijeron, es que está bien grueso encontrar modelos deterministas a lo que observa un robot a través de los sensores. Entonces vamos a meterle probabilidad, ¿no? Y entonces los artículos más importantes de vehículos autónomos y de robótica en general tienen más o menos esa cara y es un trabajo pues fuertemente matematizado, ¿no? Otro de los artículos importantes tiene que ver con este. Este es uno de los modelos matemáticos más simples para vehículos autónomos. Es básicamente un vector que contiene 7 variables. Es un vector donde los estados son de dimensión 7. Básicamente las primeras coordenadas son la posición y la orientación del vehículo. Es decir, tenemos que saber dónde está colocado y dónde está orientando el vehículo. Si se dan cuenta, no hay coordenada Z, ¿sí? Qué bueno, porque si hubiera coordenada Z significa que ya no están en el piso, ¿sí? Pero sí hay algunos científicos que trabajan con la tercera coordenada, sobre todo para cuestión de volcaduras, ¿no? Hay una doctora, la doctora Ilse Cervantes del CICATA, por cierto, que ella trabaja con volcaduras, y ellos sí le tienen que añadir una tercera variable,
y por supuesto más ángulos, ¿no? Que tienen que ver con la verticalidad del vehículo. ¿Okay? Pero este modelo es más simple, únicamente utiliza coordenadas X y Y, la orientación del vehículo. Las siguientes variables son la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad angular del vehículo. Y la cuarta variable tiene que ver con la orientación en ese momento del volante. ¿Sí? Básicamente esas son las 7 variables de estado. Y este es uno de los modelos más sencillos y que después de que apareció en el 2011, pues es uno de los más utilizados en robótica autónoma. ¿Okay? Bien, les mencionaba este asunto del LIDAR, lo peligroso que pudiera llegar a ser hackear el LIDAR. Las empresas antes de este artículo ya se estaban preguntando, oye, pues si el LIDAR es el sensor más confiable, pues ¿cómo le vamos a hacer cuando tengamos varios vehículos autónomos circulando en las calles, ¿no? Y comenzaron a ver, enviar infrarrojo en diferentes frecuencias, comenzaron a ver, cambiar los patrones, codificar de alguna forma, pero cuando salió este artículo dijeron, saben que hay mujer con el LIDAR, ¿sí? Vamos a seguir usando para cuestiones prácticas, pero tenemos que buscar otro tipo de soluciones. ¿Okay? Mencionaba esto, que la mayoría de los vehículos ya tienen bastantes cámaras a bordo para diferentes propósitos, pero en el siguiente. ¿Sí? Y entonces la información que a nosotros nos resulta relevante, ¿sí? y en la cual estamos trabajando actualmente, es con sensores que se encuentran sobre el parabrisas, un par estéreo, 2 cámaras que están lo más alejadas posibles dentro del vehículo, y lo que queremos hacer es encontrar mapas, nosotros los llamamos mapas de calor de la profundidad de los objetos. Básicamente, las cosas en rojo son las cosas más cercanas, y conforme van cambiando hacia el azul, rojo, naranja, amarillo, verde, etcétera, hasta el azul, significa que los objetos se van alejando. Esta es una de las imágenes resultado del trabajo que estamos realizando actualmente. Estas son imágenes de otros modelos matemáticos que utiliza la gente que trabaja en sensores para vehículos autónomos. Este modelo me encanta, es el modelo Stixel. Este modelo no le interesa ver los detalles de lo que se encuentra alrededor del vehículo. Él lo que hace básicamente es medir lo que se llama el espacio libre del vehículo. Es decir, dónde se puede mover el vehículo en el futuro, de tal forma que no ocurran accidentes. Y el espacio libre, pues básicamente es el piso, el suelo, donde el vehículo se puede mover. ¿Sí? Como a ellos no les interesa la precisión del resto de las cosas, lo que hacen es crear una especie de malla, ¿no? Como levantar ahí estacas, ¿sí? Simplemente para definir dónde no puede entrar el vehículo. Y este tipo de estacas se les llama stickcells, ¿no? Que es una contracción de stick y pixel. ¿Okay? Este modelo es muy sencillo de representar, de guardar, porque aunque utiliza mucha información tridimensional, la simplifica fácilmente porque su único interés es saber dónde el vehículo se puede desplazar libremente. Hay otros modelos que son modelos dinámicos, ese modelo es muy parecido al de los stickcells, pero ese modelo además me dice cuáles son únicamente los objetos que están en movimiento y a qué velocidad se desplazan en el sistema de referencia del vehículo. En visión estéreo, el método más utilizado, les comentaba, es el de medidas locales por cuestión de velocidad. Y entonces estas medidas locales básicamente las encontramos de la siguiente forma. Lo que a mí me interesa es medir la profundidad a la cual se encuentran los objetos respecto a mi par de cámaras. ¿Sí? Estas imágenes, estas son las más conocidas en las personas que hacen estéreo, o que hacemos estéreo. Estas imágenes son 2 fotografías de la misma escena tomadas desde perspectivas diferentes. ¿Sí? Y básicamente en visión estéreo, el trabajo más importante consiste en saber, para cada punto que yo observo en esta imagen, dónde se encuentra el punto correspondiente en la otra. ¿Sí? Detecto los puntos de interés, genero regiones de interés alrededor de ellos, y si el par estéreo está correctamente calibrado, es decir, los planos de las imágenes son el mismo, son continuación uno del otro, y además los ejes de las cámaras están apuntando de forma paralela, entonces cada punto de interés se va a encontrar sobre el mismo renglón de la otra imagen, y entonces no tengo que buscar un puntito en toda la imagen, sino tengo que buscar únicamente sobre esa línea, y esas líneas se llaman líneas epipolares. ¿Okay? La forma que vamos a buscar localmente los puntos correspondientes consiste en tomar una ventanita alrededor del punto de interés y buscar sobre todo el otro renglón cuál es la que más se le parece. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos una métrica o una pseudométrica y necesitamos una estrategia. ¿Sí? Las métricas les voy a comentar a continuación y la estrategia generalmente que utilizan los medios locales es la del ganador toma todo. ¿Qué significa eso?
voy a comparar cada región de interés contra todas las posibles regiones y me voy a quedar con aquella que se le parezca más. ¿Sí? No hay más estrategia que esa. Podemos pasar así. Esto es lo que les comentaba de las líneas epipolares. Básicamente, entonces, cada punto de interés o cada región de interés lo voy a buscar sobre la misma recta en la segunda imagen. Y entonces lo que hacemos básicamente es un recorrido por una determinada distancia sobre la otra línea y me quedo con la más cercana. Hay dos problemas principales de utilizar esta estrategia local. Una de ellas es que las cámaras estén correctamente calibradas. Con tantito que se mueva una cámara con respecto a la otra y sus ejes focales ya no sean paralelos, tienen que recalibrar. Y la otra es la robustez a cambios de iluminación. Particularmente en vehículos autónomos, lo que puede ocurrir es que las dos cámaras le pegue un rayo de luz a una cámara más que al otro y entonces la iluminación ya no va a ser igual. Aunque estén observando exactamente lo mismo y aunque las cámaras sean idénticas, cualquier mínimo cambio de iluminación genera problemas, ¿no? Y el otro problema importante es lo que se denomina el faccionismo. ¿Qué es el faccionismo? Generalmente, los puntos de interés más importantes suelen ser cosas que están sobre bordes o sobre esquinas. Pero resulta que si hay algo que se encuentra sobre una esquina y le construyes una región de interés alrededor, resulta que no solamente va a estar observando el objeto, sino también va a poder estar observando cosas detrás del objeto, ¿no? Es decir, si hay una discontinuidad, entonces una región de interés va a poder estar observando dos objetos diferentes, ¿no? O un objeto que tiene fuerte gradiente, y ese fenómeno se conoce con el nombre de faccionismo. ¿Por qué? Porque además si yo observo algo que corresponde a una esquina y esa esquina está en el borde del objeto, cuando la otra cámara está viendo algo diferente, podrían generar varias cosas. La otra cámara podría estar viendo algo que la otra no vio, o podría estar no viendo, o sea, tener una oclusión o tener imágenes nuevas que la otra cámara no observa. ¿Ok? Hay varias métricas que se emplean para esta parte de las distancias locales. Una de ellas, pues es la más simple, y es suponer que entre las dos imágenes las intensidades no van a cambiar. Esa es la suposición más ingenua, ¿no? Tengo dos fotografías y entonces asumo que la intensidad de lo que estoy observando acá, si corresponde acá, no va a cambiar, ¿no? Esa es la más ingenua. La métrica se conoce con el nombre de de suma de diferencias absolutas, y no consiste más que en otra cosa de tomar las intensidades de una de las regiones, la de la otra, hacer la sustracción y sumar dentro de una ventana las diferencias en valores absolutos de todas ellas, ¿no? La otra métrica que es muy parecida es la diferencia de sumas al cuadrado, que es la que se utiliza normalmente para calcular las varianzas, ¿no? Entonces, asumimos que nuevamente las intensidades no han cambiado entre una región y la otra, que lo que yo veo en una imagen se parece mucho en intensidad a la otra, saco las diferencias, las elevo al cuadrado, las sumo, y entonces estas son las métricas de semejanza más comunes, ¿sí? Más adelante en los resultados les voy a mostrar que no funcionan bien. Otra de las hipótesis es la de correlación cruzada normalizada con media cero, ¿sí? No es otra cosa más que una correlación lineal, y entonces asumimos que si yo estoy observando algo que corresponde acá, la correlación lineal coincide. Podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? Esa correlación lineal se conoce con el nombre de correlación de Pearson. Y entonces estoy asumiendo que los cambios de iluminación que hubo entre una imagen y la otra son cambios estrictamente lineales. ¿Sale? Esa tampoco funciona. ¿Sí? Pero una que sí funciona bastante bien es la correlación de Spearman. La correlación de Spearman. ¿Sí? Resulta que en muchas ocasiones los cambios que hay en iluminación entre dos imágenes no son lineales, sino son monótonos crecientes o monótonos decrecientes. Y entonces, donde la correlación de Pearson no funciona correctamente, la correlación de Spearman sí. ¿Puedo pasar a la siguiente? Y esa correlación de Spearman lamentablemente tiene una tarea que computacionalmente es muy compleja, que consiste en ordenar las cosas que estamos observando. Y ese ordenamiento, pues computacionalmente es bastante costoso. La siguiente, por favor. Entonces, a otro alemán, por cierto, Kirchmüller, a los alemanes les encanta esto de los vehículos autónomos, se le ocurrió una pseudométrica, no es una métrica en sentido estricto, que es súper rápida, ¿no? Y dijo, a ver, si yo estoy observando algo en una imagen, ¿sí? Voy a encontrar un puntito de referencia que le llama él el núcleo, ¿no? Y entonces todas las demás intensidades las voy a comparar con respecto al núcleo, ¿sí?
va a haber algunas que sean más oscuras que el núcleo, van a ser otras que sean más iluminadas que el núcleo, pero lo que sí estoy seguro es que no importa cómo se hayan movido las intensidades, linealmente o no linealmente, lo que sí creo es que si este puntito de referencia, ¿sí?, dentro de mi ventana, tiene cosas más o menos intensas, yo le puedo construir una firma binaria bien fácil, y los comparativos, los computadores se los echan de volada, ¿no? Porque básicamente no es otra cosa más que hacer comparaciones y marcar firmas con ceros y unos, ¿sale? Entonces, lo que dijo Kirchmüller es, vamos a usar una pseudométrica llamada census, donde básicamente yo solo voy a guardar ceros y unos para saber si respecto a mi referencia, lo que yo estoy observando es más oscuro o más claro. Y lo que yo esperaría es que la segunda imagen, las cosas que eran más claras que la referencia sigan siéndolo, y las más oscuras también. Entonces construye firmas binarias en estas ventanas, en estas regiones de interés, ¿sí? Esas las calcula en tiempo récord, porque es bien fácil hacer comparativos entre intensidades. Luego utiliza la distancia de Hamming, que básicamente también se hace muy rápido, es una operación XOR entre dos vectores, y esta fue la medida de semejanza de referencia, y es la más utilizada actualmente. ¿Okay? Gracias. ¿Sí? Y luego comenzaron a construir un montón de descriptores binarios parecidos al de Census, ¿sí?, que han servido para muchos propósitos. Unos de ellos utilizan redes neuronales, es decir, aprenden cuáles son los bits que tienen que conservar y los que marcan diferencia entre uno comparativo y otro. Hay otros que son deterministas, es decir, que son simétricos, es decir, en lugar de tomar siempre como referencia el punto central, pues tomo a veces cosas simétricas, ¿no? Hay otros que funcionan más o menos imitando a la retina humana, ¿sí? Y hay incluso otros que son completamente aleatorios. Dicen, si de todas formas yo tengo que poner comparaciones, pues lo mismo me da que tome comparaciones de forma aleatoria, y da bastante muy buenos resultados, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió, ¿sí?, el decir, a ver, ¿por qué tienes que poner a competir descriptores binarios del census contra los simétricos, contra los que usan redes neuronales? Y dijimos, oye, ¿y por qué no los tomamos todos los posibles? ¿No? ¿Sale? ¿Por qué te reíste? No, porque pues, yo creo que es mejor, ¿no? Por supuesto que es mejor. ¿Sabes cuánto se tarda eso? Yo creo que bastante. Se tarda un montón, ¿no? ¿Sí? En los artículos de todos los anteriores, pues siempre se ponían a competir entre ellos. Y ya saben cómo son las publicaciones científicas. Elijo las imágenes donde el mío funciona mejor que el de los otros, ¿no? ¿A poco no? Y entonces, los de Brie siempre les jalaba mejor para su conjunto de imágenes que todos los demás, ¿no? Y los de Fern les jalaba mejor que todos los demás. El problema es que salías al mundo real y ni todos jalaban bien, ¿sí? Y a veces te funcionaba mejor el uno que el otro. Por eso se nos ocurrió a nosotros decir, oye, si los agarramos todos, pero esta cosa es exponencial. Y si crece el tamaño de ventana, pues crece el número de posibles descriptores binarios. Son un montón, ¿sale? Lo que nos dimos cuenta es que varias horas después, esto funcionaba mejor que cualquiera de los descriptores binarios, pero no funciona para vehículos autónomos, porque mientras allá tienes que sacar cosas en milisegundos, aquí te tardabas una hora en encontrar una buena reconstrucción. ¿Sale? Pero La ventaja de esta no era que era computacionalmente más eficiente, pero el tiempo sigue siendo exponencial. el tiempo sigue siendo exponencial, entonces el problema es que computacionalmente ya no es eficiente. ¿Usar Pero- varios o usar solamente? Usarlos todos. O sea, si nada más usas uno, el tiempo digamos exponencial. Si nada más utilizas uno, Census, ahorita voy a mostrar los tiempos, es rapidísimo. Census es el más rápido de todos, porque básicamente es comparas todos y nada más utilizas bits respecto a una referencia, ¿no? El problema es que aquí tienes todas las posibles referencias contra todas las posibles comparaciones. En una imagen, no sé, de 1 millón de píxeles, pues es 1 millón por 1 millón, ¿no? Es un chorro, es un montón. ¿Sale? Sin embargo, haber hecho este ejercicio nos sirvió para darnos cuenta de que podíamos proponer una solución mejor. ¿Sí? Aquí está el comparativo. Por ejemplo, este es el ground truth adquirido con un LIDAR en un escenario en Alemania, por cierto. La base de datos que se utiliza es Kitty y fue adquirida en Alemania. Esto es, por ejemplo, cuando utilizan SAP, la suma de diferencias absolutas. Aquí podemos ver que hay errores bien marcados. Por ejemplo, este vehículo no lo detecta
también completamente, ¿sí? Y hay cosas, por ejemplo, en los edificios cercanos que marcan como azules, como si estuvieran al infinito y que sin embargo están cercanas, ¿no? Este es el census. El census se ve que da muy buenos resultados, pero el problema que podemos ver en census es que hay mucho ruido, hay muchos puntitos espurios de cosas que fueron incorrectamente detectadas. Y es que como la referencia es puntual, resulta que si esa intensidad que estamos midiendo tiene ruido, probabilísticamente hablando lo va a tener, entonces pues esto va a generar imágenes extremadamente ruidosas. ¿Okay? Vean que el census se ve que es una imagen mucho más limpia que la de census, pero el costo computacional era muy elevado. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que se nos ocurrió a raíz de esto? Hacerlo todavía más lento. ¿Sí? Y si en lugar de tomar comparaciones binarias que solo me devuelven ceros y unos, que al final de cuentas no son otra cosa más que una función escalón, ¿cierto? Una comparación binaria simplemente me dice, ¿estás por arriba o estás por debajo? ¿No? Pues se nos ocurrió todavía hacerlo más lento, ¿no? ¿Por qué, Flavio, estás haciéndolo más lento si lo que querías hacer era lo contrario? Lo hicimos más lento para que en lugar de tener comparaciones binarias, utilizáramos lo que se denomina lógica difusa, ¿no? Y comenzamos a meter funciones del tipo función de error estadística, que es la integral de una distribución gaussiana, o tangente hiperbólica, ¿sí? Y si los comparativos binarios eran lentos, estas tangentes hiperbólicas los hacían todavía más lentos. Pero una ventaja es que esto lo hacía suave. Y en el momento que utilizas rangos suaves, el ruido puntual que aparecía en census desaparece por completo. Pero todavía teníamos el problema del tiempo. Así que la siguiente idea fue, vamos a tomar cosas que sean suaves y vamos a replicarlas y hacerlas periódicas, ¿no? Tomas algo suave, lo reflejas y lo pegas aquí. Es decir, esto de aquí tiene más o menos la forma que esta función. Lo pegas aquí de forma periódica, pero a la inversa. Lo pegas acá y lo repites al infinito, ¿sí? Entonces, localmente, tu función, la parte de la función que te va a interesar es esta de acá, ¿sí? Va a tener una forma muy parecida a una función suave del tipo tangente hiperbólica o del tipo función de error gaussiana, ¿sí? Vamos a tener una aproximación que sea periódica, pero esa aproximación la podemos transformar usando su serie de Fourier. Y la ventaja que tiene la serie de Fourier es que convoluciones las convierte en productos. Y entonces, si pasamos al siguiente, todas las comparaciones que teníamos, estas eran funciones escalón en el caso de census, ¿sí? Y en el caso del census exhaustivo que nosotros propusimos, estas son funciones escalón y estas también. Pero cuando hacemos esta técnica de transformarlas en series de Fourier, se convierten en exponenciales complejas, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente. Y estas cuádruples sumatorias que tienes al comparar una ventana de las intensidades de todas contra todas, ¿sí? Por propiedades de la transformada de Fourier, las convoluciones te las convierten en productos. Y esos productos se convierten en esta cuádruple sumatoria en simplemente dobles sumatorias de cosas que puedes precalcular. ¿Ok? Precalculas cosas y lo que te queda es del mismo orden que el census original. ¿Okay? Estas son imágenes sintéticas de un vehículo que va en un escenario. Entonces tú vas en un vehículo y tienes un vehículo al frente, que es el que se observa en la imagen. Y entonces cuando comparamos la precisión de nuestros algoritmos, podemos ver, por ejemplo, que el census, que es el que está en morado, este de aquí, ¿sí? Que es de los menos eficientes. Luego de los más eficientes sigue el census exhaustivo, y luego de los dos más eficientes está nuestra propuesta de campos aleatorios de Fourier, y esta que está en verde es la suma de diferencias absolutas, ¿sí? Aquí la suma de diferencias absolutas funciona muy bien porque estamos en un caso virtual y las intensidades son perfectas, no hubo cambios de intensidad. Podemos ver entonces que para diferentes tamaños de ventana, la precisión de los mejores algoritmos son el verde, el azul y el rojo, que coinciden con el SAT, el census exhaustivo, y este azul, que es nuestra propuesta de series de Fourier.
Esta es la misma gráfica de precisión versus tamaño de ventana, pero obtenida con mayor tolerancia. ¿Ok? Es decir, la tolerancia aquí es más estricta y la tolerancia es un poco más laxa. ¿Sí? ¿Podemos regresar al anterior? Aquí podemos ver también el efecto del faccionismo que les mencionaba. Si se dan cuenta, los números que están aquí son los máximos para cada uno de los métodos. Y podemos ver, por ejemplo, que hay un momento en que las ventanas obtienen el máximo de precisión y de repente comienzan a decaer. Aquí se nota muy poco, voy a mostrar ejemplos reales en los cuales se nota más. Pero eso se debe a este fenómeno de fraccionismo. Conforme vas incrementando la ventana, el tamaño de la ventana, vas viendo cosas que ya no solo corresponden a la región de interés, sino que ya están vendiéndose cosa de otros objetos cercanos, pero externos, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, una que nunca deja de crecer es el caso morado, que es el caso de Census, lo cual significa que es bien glotón. Para tener más precisión requiere cada vez ventanas más grandes. ¿Okay? Ya en el caso de imágenes reales, podemos ver que esas precisiones bonitas que teníamos en el caso virtual se caen drásticamente. Y por ejemplo, podemos ver que la curva de la suma de diferencias absolutas pues ya se cae también, que era esta verdecita, porque las intensidades ya no son constantes. En el caso virtual funcionaba bien padre, pero en el caso real resulta que las cosas que ve una cámara ya tienen intensidad muy diferente a las que ve la otra, ¿no? Y sin embargo, los que tienen mejor precisión son las curvas azul y roja, que son las que corresponden al census exhaustivo y a los campos estos de probabilidad de Fourier, ¿no? ¿Ok? En general, visualmente podemos ver que las imágenes con nuestra propuesta, el FDF y el census exhaustivo, son más precisas de lo que estamos buscando, ¿no? Se parecen más al ground truth, que por ejemplo el caso de census, que sigue teniendo mucho ruido, el caso de información mutua, que de repente mete muchos blogs ahí erróneos, y el caso de la diferencia de valores absolutos, que también mide bastante mal bastantes cosas que están aquí, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, otra de las ventajas que tiene nuestro algoritmo, el FDF, es que regiones que tienen muy poca información, como este de la película de George Lucas, donde todo era liso, resulta que esas cosas las alcanza a determinar bastante bien, porque no son algunas regiones completamente homogéneas. Pequeños defectos o pequeñas variaciones que son medibles, el método alcanza a medirlos, ¿no? Y eso se debe porque está tomando todas las comparaciones posibles, aunque relajadas de forma con senos y cosenos, ¿no? Con exponenciales complejas. ¿Okay? Esa es una de las virtudes del método. Bueno, aquí hay más gráficas comparativas de nuestros métodos. ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Sí? Y lo que estamos trabajando actualmente es en reducir los tiempos computacionales. Census, que es el que se encuentra en morado, y SAT, que es la de suma de diferencias absolutas, son definitivamente los métodos más rápidos, ¿no? Una comparación de una ventana de tamaño 3x3, 5x5, 7x7 se hace en este caso en 10 a la menos 7 segundos, ¿sí? Y nosotros estamos calculando eso 10 veces más, ¿no? Nos tardamos 10 veces más, porque si recuerdan, por las exponenciales complejas tengo que calcular senos y cosenos, ¿no? Sin embargo, por la calidad de reconstrucción que estamos haciendo, preferimos alguno de estos dos métodos, el que se encuentra en azul y en rojo, que son el census exhaustivo o el FDF, porque además obtenemos la misma precisión que los demás métodos, pero con tamaños de ventana más pequeños, ¿no? Esa es una de las ventajas. La otra cosa, que es cuando estamos haciendo, es que para reducir estos tiempos de cálculo que tenemos actualmente, que siguen siendo 10 veces más grandes que en el caso de census, estamos trabajando en otras estrategias. Una de ellas es, como muchas de las tareas de registro local son repetitivas, es decir, es tomar una ventana y compararla contra todas las que se encuentran en el mismo renglón varias veces. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es emplear GPUs, ¿sí? Es decir, unidades de procesamiento gráfico, que me permiten hacer varias operaciones simultáneamente, porque tienen varios núcleos, ¿sí? Pero tiene que ser la misma instrucción la que realiza el GPU. La otra estrategia que estamos pensando actualmente con mis colegas José Luis y Michelle es utilizar FPGAs. Un FPGA no es otra cosa más que un arreglo de compuertas programable en el cual tú puedes realizar varias tareas de manera simultánea, ¿no? El problema de la GPU es que acceden
al mismo espacio de memoria simultáneamente para realizar estos cálculos que estamos haciendo. Y en el caso de FPGA, si tienes suficiente memoria, pues simplemente generas tantas copias de la memoria y lo puedes realizar de manera simultánea. ¿Okay? La otra tarea que estamos realizando para simplificar los tiempos de ejecución es hacer aproximación de funciones trigonométricas a polinomiales, ¿no? Como lo que nos tarda más en el algoritmo son calcular senos y cosenos, lo que estamos haciendo actualmente es tratar de reemplazar senos por funciones de orden 3 en polinomios y cosenos por funciones de orden 2 en polinomios, ¿no? Todavía no hemos hecho comparativos de la precisión, pero la idea es hacer ese reemplazo, ¿no? Calcular senos y cosenos es una de las operaciones más tardadas, porque no son operaciones algebraicas, pero esperamos que con polinomios, donde únicamente se hacen sumas y multiplicaciones, el tiempo de ejecución sea mejor. Y por último, también queremos usar cómputo aproximado para que en lugar de utilizar todo un número flotante de 16 o 32 bits, estemos utilizando únicamente los bits de más alto orden, ¿no? Todavía tendríamos que decidir si nos vamos a quedar con 2 o 4 bits, pero para que los tiempos de ejecución sean más rápidos. Digamos que, ¿qué podemos rescatar de las propuestas de solución que nosotros hicimos? Que como métricas locales tenemos mejor precisión que lo que se encuentra en el estado del arte. Lo que no hemos logrado superar es hacerlo tan rápido como lo hacen ellos, ¿sí? Pero, pues, con muchas cosas en este mundo y en cómputo matemático, siempre existe esa paradoja, ¿no? ¿Quieres rapidez o quieres precisión? ¿No? ¿Sí? No se puede todo en la vida, todavía, pero esperamos que este método que ya se presenta como más preciso que los que están en el estado del arte, pueda lograr ser más ágil, más rápido, ¿sí? Gracias a ese tipo de iniciativas que estamos trabajando. ¿Okay? Hay imágenes bien complicadas de nieve, lluvia, que todos los métodos fallan, ¿sí? Hay otras imágenes donde hay brillos, por ejemplo, una de las cámaras recibió mucha intensidad de luz del sol proveniente de un costado, pero no la otra. Y esas cosas son prácticamente irresolubles con los métodos actuales, ¿no? La siguiente también, cuando se tienen imágenes muy con nube, y hay toda una clasificación de la gente que está trabajando en vehículos autónomos de los problemas más típicos, ¿no? Esa es la estrategia que les contaba acerca de los stick sets, ¿sí? Donde únicamente les interesa saber dónde se encuentra el espacio libre para que se mueva el auto, y que básicamente lo que hacen es como poner palitos alrededor donde el auto no podría pasar, ¿no? ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente. Ahora sí entienden por qué saber matemáticas puede ayudar a resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Para terminar, déjenme decirles la última cosa en la que estamos trabajando. ¿Puedes poner el...? Ah, es que no bajas el video. Bueno, ¿se acuerdan del video? Sí. Sí, creo que no te pasé el video. No pasa nada. Del video, se recuerdan, el automóvil va conduciendo y al lado izquierdo hay un vehículo alto que le impide ver que el chico sale corriendo, ¿no? Bueno, resulta que otra par de colegas están trabajando en temas muy diferentes a este que les acabo de presentar hoy. Ellos están trabajando con algo que se llama comunicación óptica. La comunicación óptica es comunicarse a través de pulsaciones de luz, ¿sí? Y ellos están usando los faros de los vehículos, los faros LED, digo, no los faros estos todavía de bulbo, ¿no? Los faros LED lo están usando para comunicar vehículos, ¿sí? Por ejemplo, llegas a tu casa con tu coche con faros LED, ¿sí? Y en lugar de utilizar el control remoto para abrir el portón, lo que están haciendo ahora es programan el faro para que envíe pulsaciones, un código, ¿sí? Del lado del portón hay una cámara y se identifica el código y el portón se abre. ¿Ok? Bueno, uno de esos colegas me dijo, oye, ¿y este problema, Flavio? ¿Por qué no me envías tu información óptica de lo que tú ves? ¿Sí? Y me dices, por ejemplo, que hay un niño en una imagen que aparece en una posición y que en la siguiente imagen se desplazó a una velocidad. Si esa información tú me la puedes enviar a través de los faros de un vehículo, entonces podemos evitar cosas como estas. La idea que tiene este colega actualmente es que en un futuro los vehículos puedan comunicarse entre ellos a través de los faros. ¿Cómo podríamos prevenir este accidente usando este tipo de tecnología? Imagínense que el vehículo de ahí enfrente
tiene un sistema de reconocimiento tridimensional como el que les acabo de describir, y él sí se percata que hay un niño que va corriendo. ¿Sí? El vehículo donde yo voy, me queda claro que no lo va a ver, pero el otro sí. Si el otro vehículo a través de sus faros LED me envía señal de hay un objeto que está moviéndose en esta dirección, a esta velocidad, a este vehículo, ¿sí? Y este vehículo lo alcanza a leer, podría haber frenado aquí, ¿no? Muy a futuro, pero ya comenzamos a platicar estos dos colegas y un servidor sobre este proyecto. Y bueno, uno de los colegas trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis, el otro trabaja en la Universidad de las Canarias y tiene financiamiento para este proyecto. Si alguien está interesado en hacer un posgrado, adelante, ¿no? Y además las Canarias, ¿no? Les digo, llévame a mí, yo les sigo, pero no quiero. Entonces, el problema aquí es que ya tenemos que prescindir completamente del factor humano. No es posible que un humano pueda leer ese código a las velocidades que se requieren para los vehículos. Se tienen que automatizar muchísimas cosas. Esta parte de la comunicación vehicular, ¿sí?, tiene que ser a muy altas velocidades para poder prevenir este tipo de accidentes, ¿no? La reconstrucción de lo que se encuentra en el escenario tiene que realizarse mínimamente a a lo más en 10 milisegundos por cuadro, ¿no? Para tener velocidades que sean manejables a las velocidades que se conduce, por ejemplo, en una ciudad. ¿Ok? Bien. ¿Ya saben dónde puede trabajar un matemático en este tipo de problemas vehiculares? ¿Sí? ¿Sirvió de algo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Pues si tienen alguna pregunta, estaría muy complacida en responderlo, si puede. Y perdón que la mayor parte del tiempo fue sin imágenes. Muchísimas gracias a todos los que ayudaron a este video. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mencionaba que, por ejemplo, en algunos vehículos tienen diferentes cámaras y de acuerdo a cada uno tiene cierta confiabilidad y el vehículo tiene adentro un sistema que decide, de acuerdo a todos los datos que tiene. ¿Qué tipo de, me imagino que utiliza una red neuronal ahí adentro, ¿no? ¿Utiliza alguna red bayesiana? Utilizan de todo. Utilizan redes bayesianas, los algoritmos se llaman de fusión de datos. Si tú buscas Data Fusion, te vas a encontrar una gran familia, ¿no? Hay redes bayesianas, hay sistemas de decisión, algunos por árboles, por bushing en general. Hay otros que utilizan redes convolucionales, porque hay muchas cuestiones visuales que funcionan mejor con convolucionales. Hay de todo, hay de todo. O sea, si buscas algoritmos de fusión de datos para vehículos autónomos, te vas a encontrar una fauna ahí enorme de algoritmos distintos, ¿no? ¿Sí? Como hay competencias de esto, también las universidades luego son muy celosas de este tipo de algoritmos, ya hasta que compiten los publican en revistas científicas, y ahí puedes encontrarlas. Lo que vas a encontrar actualmente pues, tiene más o menos como 2 años de haber aparecido en alguna competencia o algo así. ¿Sí? Y son cosas complejísimas, es decir, matemáticamente son complejas, pero computacionalmente todavía son más complejas, ¿no? Porque tienen que optimizar una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso bayesiano, lo que utilizan principalmente son intersección de gaussianas, ¿no? Imagínate que tú tienes un sensor que te permite muy buena precisión, ¿sí? En una dirección, pero no en otra. Hay muchos sensores que son así. Por ejemplo, el Kinect era muy bueno detectando cosas en dimensiones perpendiculares a su eje focal, ¿sí? Pero era muy malo, te ayudaba a calcular la profundidad, pero tenía mayor variabilidad en la profundidad. Entonces, la distribución, las curvas de nivel para ese tipo de distribuciones se veían como una píldora, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes una distribución gaussiana, donde su variante principal es una píldora, ¿no? Y tienes otro sensor que, al contrario, tiene muy mala resolución, ¿no? Y es como que un esferoide. Entonces, si tú dices, a ver, yo tengo un objeto que bajo este sensor tiene cierta probabilidad de estar aquí, pero bajo esta otra distribución de probabilidad tiene otra, pues calcula la probabilidad conjunta, ¿no?
Entonces, la mayoría de estos algoritmos gaussianos basados en fusión de datos, básicamente lo que hacen es maximizan las probabilidades conjuntas. ¿Sí? ¿Ok? Si quieres ver los algoritmos de fusión de datos más simples, esa es la técnica más simple, ¿no? Y entonces, básicamente, por ejemplo, si sabes que todas las distribuciones son gaussianas, lo que tienes es un producto de las precisiones de cada uno de tus sensores, multiplicas y por máxima verosimilitud, pues te quedas con uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero ciertamente pues hay mucha gente que le está aplicando ahorita redes neuronales, algoritmos de todos sabores y colores. ¿Sí? Sí. ¿No crees que, dado que el problema con cámaras es muy complejo, que debería irse en la dirección de buscar una manera de ayudarle a las computadoras a resolver el problema? No sé, poner algo en los semáforos ahí que ayude a un registro, algo así. Se les ha ocurrido absolutamente todo. Este colega que está trabajando con comunicaciones ópticas también está trabajando con semáforos. Y básicamente lo que ellos hacen es tienen cámaras en los semáforos y si detectan otro tipo de cosas, ¿no? Pero si detectan algún evento anormal, entonces el semáforo también manda emisiones. Pero hay muy pocos vehículos que tienen el sistema de lectura de esas señales. ¿Sí? Digamos que eventualmente yo creo que muchos vehículos van a adquirir ese tipo de sistemas a futuro, pero todavía no. O sea, mientras uno de los problemas que tiene toda la parte de vehículos asistidos y vehículos autónomos es que se está pensando a muy largo plazo, ¿no? Y además cada grupo de investigación pretende que sus estándares, lo que a ellos se les ocurre, sea la ley. Pero pues eso no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces, el problema actual que se tiene es que tú tienes vehículos de los viejitos a los cuales no les puedes adaptar fácilmente todo ese tipo de cosas, y por otro lado tienes vehículos con muy alta tecnología que tienen que aprender a ver su entorno y comunicarse con los otros de tecnologías inferiores, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se te ocurra ahorita que digas, oye, ¿por qué no ponemos un sistema acá afuera que envíe información? ¿O por qué no utilizamos las cámaras que están en las esquinas para generar, no sé, alertas de riesgo y que lo envíen a los vehículos? Ahorita se puede ocurrir en papel, ¿no? Y puedes comenzar a hacer investigación al respecto, pero eso va a depender mucho de la convergencia tecnológica. Sí, se les ha ocurrido de todo. Sí. Al final de la presentación menciona que todos los métodos creados por Puntor no tienen buenos resultados con situaciones de poca visibilidad. Y entonces mi pregunta acaba siendo ¿cree que la respuesta a eso es un método aún no desarrollado que pueda tener buenos resultados con poca visibilidad o es un fallo inherente con sistemas basados en información visual? Yo creo que es un poco de todo. O sea, yo creo que sí podríamos encontrar un método que pudiera resolver ese tipo de problemas, pero tal vez no basado en los algoritmos que tenemos actualmente, ¿no? Una de las razones de utilizar el census exhaustivo, que era bien tardado y que usaba todas las posibles parejas, fue justo eso, ¿no? Tratar de no omitir nada de información de las posibles relaciones entre intensidades observadas en las imágenes. Al menos nuestro método, digamos que ya contiene todos los descriptores binarios habidos y por haber, y si te inventas otro en el futuro también ya está contenido ahí. El problema luego es saber cuáles son útiles y cuáles no, ¿no? O sea, una de las fallas ahorita puede ser que los algoritmos actuales no resuelven el problema, pero eso no significa que no vaya a haber un algoritmo futuro que lo haga, pero probablemente tendría que ser un cambio de paradigma, ¿no? ¿Sí? Ya en otro tipo de ejercicios se ha hecho un cambio de paradigma y ¡pum! Así como que súper, me resolvió un problema que ninguno de los anteriores había podido resolver, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que ciertamente sea un problema inherente de la forma en que las cámaras digitales adquieren las imágenes, ¿no? Eso también lo han trabajado mucho, si ponen filtros en las cámaras, si hacen adquisición conjunta, etcétera, ¿no? Hay muchas formas que han tratado de abordar este problema y tampoco han tenido una solución adecuada, ¿no?
Añadir sensores distintos a las cámaras, pues también se les ha ocurrido toda esta historia de los radares, LIDAR, etcétera, también, y ciertamente sí son mejores en algunos casos, pero tampoco te resuelven el problema, o si lo hacen es a un costo muy elevado. O sea, nuevamente yo creo que sí se va a encontrar una solución, ¿no? Si no una solución perfecta, sí mejor que las que se tienen actualmente, pero también va a ser un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Para platicar de estos escenarios difíciles que mencionaba al final, el doctor Raúl Rojas nos comentó una experiencia, la peor que ha tenido a bordo de un vehículo autónomo, ¿no? Y dice que se les ocurrió traer un vehículo autónomo a México, creo que estaban en el sureste, no recuerdo exactamente, en un lugar donde llueve muchísimo. Iban en carretera, en un vehículo autónomo para probarlo, pidieron permiso al Senado de la República para probar un vehículo aquí. Iban en carretera y dice que de repente, pues está lloviendo, el vehículo va funcionando perfectamente, va en su carril, a muy buena velocidad, ¿no? Pero el piso estaba mojado. Y en México, a diferencia de Alemania, que es donde se suele probar este tipo de vehículos, se hacen charcos. Y que de repente pasa de su lado derecho, lo rebasa del lado derecho, un tráiler gigantesco, pasa por uno de los charcos y dice, durante 2 segundos, no fueron más que 2 segundos, porque lo midieron, el algoritmo les dijo que fue 2 segundos, perdió completamente conexión con todos los sensores. Dice, si tú no sabías que 2 segundos en tu vida podían ser angustiantes, tenías que haber estado ahí, ¿no? Son del tipo de problemas que pueden ocurrir, ¿no? Aquí son del tipo de problemas que están documentados y que la gente sabe que los algoritmos fallan, pero esto puede fallar en cualquier momento y por razones que a veces ni siquiera te imaginas. ¿Sale? Entonces yo creo que sí se va a encontrar una solución, pero probablemente el paradigma tiene que ser distinto. Por cuestiones de tiempo vamos a ver si quieren ahorita acercarse con el doctor Flavio. Aquí afuera no tenemos café, pero vamos a tener la sesión. Los invitamos al taller que se va a llevar aquí en el aula siglo XXI los días martes, miércoles y jueves de 1 a 3. Algunos ya se registraron, el registro está en la página de la SFEM y en Facebook, y procuren hacerlo para que les mandemos indicaciones sobre el software que tienen que descargar para sus celulares. Les agradecemos nuevamente. Muchas gracias por la invitación.